Hola. Bueno, ya después de este intenso café que ha servido de reencuentro de muchos que hacía incluso a lo mejor 2 años que no nos veíamos, y pues nos vamos cogiendo sitio porque nuestro programa continúa y ahora a continuación tenemos uno de los casos prácticos que se van a presentar a lo largo de este congreso, que es un caso práctico de Cygnus. Y bueno, el título pues no puede ser más adecuado para nuestro congreso Ante los bulos vamos a contar verdades, porque se llama Noticias que pinchan la rueda. Y para ello tenemos a Isabel López Rivadulla, que es la directora de Comunicación y Marketing de Cygnus. Así que encantados, Isabel. Bueno, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros algunas situaciones que hemos pasado. En este caso, desde el punto de vista de la comunicación corporativa, que entiendo que muchas veces pues, lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? que desde el punto de vista del periodista. Pero a mí me parece interesante compartir una noticia que la verdad es que le está dando muchas vueltas a hacer esto, ¿no? Pero me parece interesante compartir con vosotros también cómo lo vemos desde las empresas cuando suceden cosas como la que nos sucedió a nosotros. Bueno, esto comienza con una llamada telefónica en el mes de mayo de un medio, que digo que es Antena 3 porque luego voy a poner la noticia, y entonces nos advierten que hay un informe del CSIC que alerta sobre la toxicidad de los parques infantiles. Nosotros realmente no teníamos conocimiento de ningún tipo de estudio en este sentido y nos sorprende porque aunque nosotros somos la entidad responsable de la gestión de los neumáticos, somos entidad sin ánimo de lucro, no es nuestro negocio ni a montar parques, ni vender el producto, ni nada, pero normalmente estamos en contacto con los gestores, que realmente sí que son los que transforman los neumáticos y luego comercializan los productos, e incluso algunos pues venden el producto ya final con este material reciclado. No teníamos conocimiento de este tema y nos llamó bastante la atención. Entonces, nos pusimos a investigar sobre este asunto y vimos que realmente no existía ningún informe en este sentido, porque es verdad que se había oído muchas veces pues, que si los parques eran tóxicos, si el césped artificial también era cancerígeno, pero sobre estas cosas que hablaré ahora hay estudios que se han realizado porque hay que apoyarse, por supuesto, que en la ciencia, no solo porque lo digamos nosotros o empresas que comercialicen este tipo de productos, existen este tipo de informes, por eso nos llamaba poderosamente la atención. Cuando vemos este tema, vemos que realmente no es un informe que cuente que los parques infantiles son tóxicos, sino que se ha iniciado un estudio en el que se van a analizar si los componentes que son del neumático, os cuento que los neumáticos tienen unos 200 componentes de todo tipo, entre otros muchos químicos, obviamente pues son sustancias tóxicas, pero hay que saber cómo tratarlas, cómo emplearlas y que no, o sea, que sean inocuos, sobre todo en un sitio como es un parque infantil. Con lo cual, al ver que era un estudio que se estaba iniciando, yo al hablar con la periodista que nos pedía hacer unas declaraciones a nosotros, yo le dije, mira, no tenemos problema, nosotros además tenemos estudios en este sentido, pero también te digo, mucho ojo con este tipo de informaciones, porque lo que queda a veces no es que se está iniciando un estudio para ver la toxicidad sino que es los parques infantiles son tóxicos. Le dije, creo que es responsabilidad de los medios tener un poco de cuidado ante este tipo de noticias, porque los sensacionalismos venden mucho, pero después pues pasa lo que antes contaba Carlos, que es que también acaban convirtiéndose en bulos y acaban desinformando y creando una gran desconfianza por parte de la gente. Os voy a poner la noticia para después seguiros comentando un poco sobre este tema. Es que no he podido pinchar el enlace porque si no se me iba... Ay, perdón. A ver, porque si no es que se me iba la publicidad. Perdonad, ¿eh? Bueno, este es el titular que después sale en Antena 3, que luego lo comentaremos, que es que ya encuentran tóxicos, ¿no? Y la noticia, y aquí quiero que os fijéis también en la parte que nos piden a nosotros declaraciones, que además se hicieron unas declaraciones
pues concienzudas, aludiendo a todos los informes que había, etcétera, etcétera. El informe del CSIC avisa de que los parques infantiles de caucho, con el suelo de caucho, esos tienen contaminantes químicos que pueden afectar al medio ambiente y a la salud. Están hechos con neumáticos reciclados y con otros materiales que desprenden sustancias tóxicas. Marta Sassot. Sí, ahora los científicos investigan si podrían liberar estas sustancias tóxicas por su uso o por las condiciones climatológicas y, por lo tanto, si son perjudiciales para la salud. Estos suelos están elaborados de neumáticos reciclados y suelen estar en parques infantiles o en pistas de atletismo. Los expertos advierten que antes de utilizar materiales reciclados sería conveniente tener en cuenta los componentes químicos de los que están hechos. Tienen más información en el código QR que aparece bajo sus pantallas. Que te lleva la noticia que os acabo de Están para enseñar. proteger, pero pueden ser peligrosos. Los niños juegan, corren, se caen. Están hechos de material reciclado, pero contaminan. Que tienen presencia de ciertos compuestos químicos que a día de hoy ya hay evidencia científica de que pueden ser dañinos. Los suelos de caucho reciclado de los parques infantiles contienen elementos químicos que pueden ser dañinos para la salud. Lo que tienen es una capa inferior, a veces de arena, y luego encima material triturado del neumático. Ahora están en una segunda fase de investigación. Comprobar si cuando estos suelos se degradan con el tiempo y la lluvia, se liberan esas partículas tóxicas en el aire. Y que puedan llegar al niño a través de diferentes vías. Contienen tóxicos que cuando se introducen en el cuerpo alteran nuestro sistema endocrino. Al cabo de X meses, X años, etcétera, sí que pueden llegar a provocarnos diferentes daños en la salud. Asma, obesidad, diabetes, incluso cáncer. Pasa igual que con la uralita, que antes se ponía y ahora es peligrosísimo. Las empresas del sector lo niegan, dicen que no hay ningún riesgo. Total tranquilidad al uso de los parques infantiles. La Comisión Europea ya prohibió este tipo de cauchos en el césped artificial el año pasado. Bueno, como veis aquí además se mezclan dos cosas, que es el tema del césped artificial, que no tiene absolutamente nada que ver. Se prohíbe el césped artificial, se prohíben los granitos de caucho en el césped artificial, no porque tenga ningún problema para la salud, sino porque entra dentro de la característica de lo que es un microplástico, que es cualquier polímero de tamaño inferior a 5 milímetros, y esa es la razón, no porque sea cancerígeno, no porque suponga ningún problema para la salud. Pero aquí es verdad que yo me molesté bastante con la periodista que contactó conmigo. No me quiso coger la llamada después de haber visto aquello, pero sí que me mandó un mensaje que me llamaría la jefa de informativos. Tengo que decir que me llamó la jefa de informativos, yo no confiaba mucho en eso, y cuando yo le dije pues realmente que se había publicado esta noticia en los informativos de las 3 de la tarde, al final se estaba generando una alerta que realmente estaba basada en un estudio que se estaba iniciando, que es verdad que en la noticia, cuando la escuchas, lo dicen así: estamos iniciando un estudio, podría tal, podría ser, podría tal, pero ¿por qué se difunde una información y no se espera a que se termine este estudio? Y entonces, cuando se termine este estudio, pues efectivamente, si hay cualquier problema, pues todo el mundo tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ella me entendió y lo que conseguí fue que, porque habéis visto que a mi compañero, que no tenemos nada que ver con el sector de los parques infantiles, es el sector, claro, pues ¿qué va a decir el sector? No se preocupen, pero no cuentan realmente todo lo que él trató de contar detrás, que es todos los informes científicos que hay detrás de esto, incluido un estudio que se hizo por parte de los sistemas integrados de gestión a nivel europeo y muchos otros actores que están de alguna manera pues, relacionados no solo con los parques, sino también con los rellenos de césped artificial. Bueno, conseguimos que al día siguiente, a las 8 de la mañana, que no lo ve la misma gente que el informativo de las 3 de la tarde, bueno, pues ahí digamos que matizaran un poco la información y explicaran la información pues realmente como tendría que haber sido. Esto dio lugar a noticias como esta que os decía ahora, que se encuentran tóxicos en los suelos dentro de Antena 3, que yo además le decía, es que no es solo lo que interprete el ciudadano, es que los propios periodistas de vuestro medio de comunicación han publicado esta noticia. Y me dijo, ya, es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y digo, ya, no tiene nada que ver con nosotros, pero yo creo que ahí hay que ser responsable, sobre todo en un informativo
Antena 3, que yo creo que mucha gente pues, confía, ¿no?, en la veracidad y en la rigurosidad de las noticias que se publican aquí. A partir de aquí, pues lo que sucede siempre, pues otros medios de comunicación se han hecho eco en diferentes momentos de exactamente la misma noticia. Incluso, que ahí hay un enlace de TikTok que no lo voy a poner ahora, porque es un trocito solo diciendo lo terrible que es y el peligro que hay, porque ¿dónde se informan los jóvenes? Pues se informan en TikTok, desgraciadamente, y no coteja muchas veces las informaciones. Por su parte, la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles emitieron un comunicado explicando que todos los parques están sometidos a normas técnicas que, evidentemente, en ningún ayuntamiento permiten poner parques que no garanticen la seguridad y la salud de los niños. Y entonces esta noticia, pues por supuesto, no tuvo más eco que esta nota de prensa que publicaron ellos y un blog que he podido encontrar del Muro, que es Débora García, que es una ingeniera química divulgadora científica, que ahí sí en su blog se hace eco de todo lo que ha sucedido y de la información. ¿Qué tendría que haber sucedido? Porque estamos ante un tema sensible, se crea una alerta innecesaria y al final nos quedamos con una información sesgada. Pues que hay informes de la Agencia Europea de Sustancias Químicas de la Comisión Europea que ya ha estudiado esto en el año 2016 y que no identifica riesgos para la salud. Lo mismo ha pasado con una autoridad de Holanda, porque también salió una noticia diciendo lo terrible que era el caucho en los campos de fútbol y se iba a prohibir que los niños pudieran jugar ahí, y también se realizó otro estudio. Y la propia Unión Europea, en el año 2019, propone restringir lo que son la concentración de una cosa que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos para los propios neumáticos, para que no tengan impacto después a la hora de utilizar sus materiales. Nosotros, con otras entidades también sin ánimo de lucro y con gestores y en distintos laboratorios de distintos países de Europa y con un comité científico, se realizó este estudio que se publicó en esta revista, en Science of the Total Environment, en la que salen estas conclusiones, en las que al final pues, lo que dice es que no hay ningún riesgo para la salud, o son mínimos. Y ya termino, porque me gustaría llamar la atención sobre estos aspectos, ¿no? Que estamos en un momento en que los medios, al final, compiten con el tiempo. Los titulares llamativos generan más audiencia, por lo tanto, más ingresos, más publicidad y demás. Se prima la velocidad de la información frente a la verificación. Desgraciadamente, los algoritmos en Internet lo que premian es lo emocional, porque al final es lo que más llama la atención, lo que sorprende. El sensacionalismo pues encanta a las personas y cuanto más conflicto, drama, peligro, héroes y villanos haya, pues mejor que mejor. Luego hay unas bajas barreras de publicidad donde nos informamos, pues es en cualquier sitio. O sea, y yo personalmente, que tengo 2 hijas adolescentes, me aterroriza cuando dicen lo he visto en TikTok, porque me quedo muerta con que solo lo vean en TikTok. Y luego también la crisis y precariedad de los medios tradicionales que impiden que la gente, que los periodistas puedan dedicar el tiempo necesario a verificar esas informaciones y a cotejar y a realmente poder emitir una noticia completa, ¿no? con todos los actores y con todas las voces. Así que nada más. Muchas gracias.